Esta semana nos corresponde estudiar sobre liderazgo y luego que hemos revisado los contenidos al respecto de las competencias gerenciales, vamos a profundizar más en el sentido de conocer cuáles son las características o qué elementos podemos utilizar o identificar en la literatura, en los estudios, que nos dicen respecto, ¿no?, al tema del liderazgo. Primero de todo, hay que entender que el líder es una persona. Es una persona como yo, como usted, como cualquier uno de nosotros, y que puede nacer con algunas características o tener algunas características personales que facilitan el proceso de liderazgo, pero no significa que sea un proceso que no se puede aprender. Como hemos visto, hay algunas características comentadas o nombradas como blandas, los soft skills, que sí se puede desarrollar a lo largo de la vida con determinadas técnicas, práctica y principalmente mucho de la experiencia. Entonces, el primer cuadro nos muestra el líder en dos situaciones. En primer lugar, ubicamos un líder apartado de su ecosistema, ¿ya?, donde está al centro, tal vez queriendo coordinar todos los seres que están a su alrededor. Y de otra parte, a la derecha de la pantalla, vemos una persona que está integrada, inserida en el contexto, en el ecosistema, ¿ya? Entonces, son dos modelos muy clásicos de lo que vemos como líder en la historia de la ciencia de la administración. Por una parte, alguien que coordena, que está al centro, y por otra parte, alguien que se pone junto con los demás en este mismo ecosistema. Si vemos una organización de una forma contextual y amplia, vemos que la podemos identificar, ¿no?, en algunas partes, como por ejemplo a qué negocio se dedica, cuál es el tipo de producto o servicio que ofrece, ¿ya? Hay algunas características de ámbito interno, como son sus procesos, su estructura, todo su aparato estratégico en el sentido de tener planes, orientaciones, objetivos. Hay una dimensión, una parte con ámbito externo, que son las relaciones que establece una empresa ya con todo su alrededor. Estamos hablando de la competencia, de los clientes, estamos hablando de gobierno y de todos los entes que están afuera de la organización y con los cuales ella interactúa. Y por último, la parte o la dimensión de la estrategia en el sentido de apuntar hacia dónde vamos como empresa en los siguientes pasos, ¿no? No se puede más hablar exactamente de muchos años hacia adelante porque el contexto es bastante cambiante, pero tenemos que siempre eh, identificar hacia dónde vamos y qué herramientas vamos a utilizar o qué estrategias o acciones vamos a utilizar para lograr entonces lo que necesitamos. Entonces, si antes o tal vez aún hoy vemos, ¿no?, pero se caracterizaba mucho tener un líder por encima de todos, ¿ya? Tal vez en un determinado momento o mismo ahora seguimos viendo personas que jalan la empresa, que buscan, que hacen con que la organización se mueva. Y lo que estamos mirando como una tendencia, ya un líder 5.0, como ustedes van a ver en el material, en el libro principalmente, tenemos un líder o un modelo de líder ya que está junto con las personas para llevar la organización hacia adelante. Hablamos de alguien que tiene que dominar perfectamente la comprensión de su negocio, alguien que tiene que dominar o conocer cómo se hacen los procesos, cómo se relacionan las personas, cómo está estructurada la organización. Es una persona que tiene que conocer en varios niveles, en diferentes niveles, cómo está actuando el ambiente externo, cómo está la competencia, cómo está el comportamiento de los clientes, para poder proponer entonces un conjunto de estrategia. Hablar en liderazgo, por lo tanto, no es hablar de alguien que nació con un don de por sí
y viene a la empresa y asume un puesto. No, estamos hablando de una persona que es formada, que posee algunas características, pero es formada en todas estas instancias de la organización. Entonces estamos hablando no más de un know-how, que es un conocimiento duro, no basta conocer, ya estamos hablando de alguien que sepa cómo hacer y qué hacer y esté haciendo en conjunto. Volvemos a la figura inicial donde tenemos apartado el Señor o la persona al centro en en diferente posición de los demás, y en la otra pantalla, en la otra figurita, tenemos entonces ya la persona integrada, y está integrada porque hace junto con los demás. Y como les comentaba, no es un tema de que alguien nació con algún don, con alguna sabiduría o con alguna marca especial y por eso es líder, sino que adicional que tengamos, todos nosotros tenemos características excelentes y que podemos desarrollarlas y potenciarlas más en diferentes aspectos, obviamente, ¿no? Estamos hablando de que las personas pueden, con su experiencia, con la práctica, con la dedicación, con la disciplina, desarrollar determinadas aptitudes, ¿no? Para que se desarrolle con un líder. Entonces no es la magia versus la técnica, ¿no? Es una combinación de factores, obviamente, porque si dependemos de algo que es súper importante en un líder, que es la voluntad, la gana de hacerlo, ¿no? Peter Drucker, que es un pensador de la área de la administración de empresas, ha actuado durante muchos años directamente dentro de las organizaciones, ha podido identificar algunas actitudes, algunas acciones de personas que son tenidas como líderes, ¿no? O que tienen algún desempeño significativo en la gestión de las organizaciones, ¿ya? Entonces él enumera aquí 9 ítems, ¿ya? Que son: primero, el líder debe saber o debe cuestionarse qué debe ser hecho. Y eso ya significa salir de una zona de comodidad y no estar esperando que alguien venga y le diga a él qué tiene que hacer. No, él tiene la capacidad de mirar a su alrededor, identificar las necesidades y actuar. También se pregunta qué es lo mejor para la compañía como resultado institucional, más que a una situación, a un grupo, a una persona, ¿ya? Propone a partir de eso, a partir de esta perspectiva, acciones concretas, toma decisiones sobre estas acciones y comunica estas acciones, lo que es súper importante. ¿Por qué? Porque criamos de alguna manera una visión compartida sobre lo que es importante para la empresa, ¿ya? Él busca mucho más ver oportunidades que problemas, y eso no significa que sea una persona irresponsable o que no mira la realidad de los fatos, como muchas veces, de los hechos, como muchas veces pensamos nosotros, ¿no? Significa sí que ve problemas, ¿no? Pero con los problemas no está ahí lamentándose, llorando o buscando culpables, lo que es el más común, sino que está buscando salir de estos problemas con alguna acción creativa, alguna oportunidad. Realiza reuniones que sean realmente productivas, que sean concretas, rápidas, y que no estemos todos ahí metidos en discusiones que no llevan a nada, porque es muy común que acontezca eso en las organizaciones. Y actúa con el nosotros y no con el yo. Es decir, trabaja en conjunto con las personas, porque si se dan cuenta, y volviendo al cuadro, a unas diapositivas anteriores, cuando evaluamos las dimensiones, las 4 cajitas de lo que es una organización, ¿no? Sus negocios, que es su propósito, sus dimensiones o sus partes internas, externas y la estrategia, él no puede definir todo solo. Él depende necesariamente de un conjunto de procesos para tomar decisiones. Entonces, quitemos esta percepción de que el líder es alguien que puede hacerlo todo solo. No lo puede. Un buen líder se vale de muchas personas preparadas para hacer bien su trabajo. Entonces, cuando identificamos líderes
exitosos, personas que tienen suceso, ¿no? Éxito en su propósito, en su trabajo, no significa que está solo, significa que está eh, embasado y confiando en un grupo de personas y un grupo de procesos que él domina, que él conoce obviamente, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de conocer, por eso la importancia del saber, pero alineado totalmente con el ejecutar, con el practicar, ¿ya? Entonces, el último ítem que pone ahí, la última acción que propone Peter Drucker a partir de su observación es que esas personas escuchan mucho más que hablan, escuchan antes de hablar, ¿ya? Y nosotros tenemos eh, por hábito, ¿no? La intención o la ansiedad de hablar antes de todo, ¿ya? Entonces son características y no significa, y eso también nos dice Peter Drucker, que una persona, un líder exitoso tenga necesariamente todos estos, puede tener alguno en mayor o menor proporción. Las personas tienen sus mismas características y tienen que desarrollar ahí, dentro de lo que es cada uno, ¿no? Dentro de lo que somos cada uno, las capacidades para convertirnos entonces en líderes. Esas nueve actitudes, acciones, ¿no? que Peter Drucker enumera como características, entonces, pueden ser resumidas en tres palabras o en tres elementos, ¿no? Primero, autonomía, que es la capacidad que yo tengo como persona de realizar las cosas sin estar consultando. ¿Por qué? Porque conozco y sé hasta dónde puedo ir. Entonces, mi autonomía como docente tiene un determinado alcance y dentro de este alcance yo no debo consultar a los demás sobre cómo debo tomar acciones, ¿no? Lo mismo con la autonomía que ustedes como estudiantes tienen que tener. O sea, la autonomía es que ustedes puedan tomar los contenidos, entender las actividades que tienen que entregar y actuar sobre eso sin que alguien tenga que venir a decirles, por favor, hijito, haz esto o haz aquel, ¿ya? Esto es autonomía. La autoridad es que con este ámbito de trabajo, con este alcance de trabajo, yo sepa qué y cómo dar coordenadas para que las personas actúen. Entonces la autoridad está muy envasada, bueno, está envasada en algunos elementos. Yo puedo tener autoridad por poder, ¿no? Porque fui puesto ahí en este lugar, entonces las personas me obedecen porque estoy ahí como alguien que ha sido definido para estar, pero no necesariamente es una autoridad legítima, ¿ya? Entonces la autoridad está muy envasada, muy enfocada eh, en esta capacidad que yo tengo de conocer algo, ¿ya? Entonces se dice que tengo una capacidad o una autoridad porque lo sé hacer. Entonces las personas naturalmente respetan esta característica, ¿no? Y la responsabilidad, que es la tercera, que es la capacidad de dar respuestas, ¿ya? Yo soy responsable por este componente, ¿por qué? Porque soy capaz de responder sobre estos contenidos, ¿ya? Entonces, estas tres características son fundamentales para un líder a partir mismo de la visión de Peter Drucker: autonomía, autoridad y responsabilidad. La transformación cultural que hemos venido pasando en los últimos años nos permite hacer un análisis comparativa entre una cultura que es llamada vieja, nombrada como vieja, y una cultura nombrada como nueva, ¿ya? Entonces tenemos de un lado, por ejemplo, una administración súper reactiva, de otro una administración proactiva, de un lado jefes autoritarios, de otro líderes integradores, por un lado, empleados reactivos, de otro, colaboradores proactivos, trabajos rutinarios o aburridos y de otro, un trabajo innovador o creativo, entorno estático. En contrapartida, actualmente tenemos un entorno súper dinámico, ¿no? Dentro de la vieja cultura también la satisfacción al cliente que no se obedece, que no se mira ya. Y en la nueva cultura tenemos entonces una búsqueda, ¿no? Por la satisfacción de las necesidades de las personas, de los clientes que están vinculados a nosotros.
Entonces, esta comparación, cuando la leemos, ¿no? Puede parecernos un poco chocoso porque, por ejemplo, yo de mi experiencia laboral, sea aquí, sea en Brasil o en otras partes, nunca he visto una organización puramente como está descrita en la nueva cultura. Siempre hay una mezcla, ya aún vemos en los días actuales muchos líderes, muchos profesionales con rasgos, con características de la vieja cultura, porque estamos aún en transición. Y implementar una nueva cultura tal y cual está descrita aquí es aún un horizonte, es aún una búsqueda para nosotros, ¿no? No nos olvidemos que el ser humano es bastante complejo, ¿no? Él es formado, es conformado de varias dimensiones. Y hay una dimensión que nunca la podemos olvidar, que es la dimensión ética en la relación con las personas con las cuales trabaja. A partir de esa relación ética, yo puedo percibir la persona o el líder con una característica de servicio en las organizaciones. ¿Y por qué decimos que es una característica de servicios? Porque a partir del momento que él delega, ya que él transfiere parte de su autoridad, de su autonomía, de su responsabilidad a las otras personas, él también está sirviendo a la organización para lograr sus resultados, ¿no? Él también cuando define los procesos, cuando propone mejoras a los procesos, cuando trabaja en la evaluación sistemática de los resultados, ¿no? Mirando productividad, mirando desarrollo, etcétera, ya está a servicio de la organización y también de las personas. El, la característica del poder cuando la vemos con un líder, ¿no? En general relacionamos, esta persona es líder porque tiene un poder y el poder está relacionado a un control de un determinado conocimiento o un medio, ¿no? Puedo controlar informaciones, puedo controlar el tránsito de ideas, puedo controlar la comunicación, puedo tener control porque tengo la plata, porque tengo el conocimiento, etc. Pero una persona con el poder o con el control de determinado medio solo se sostiene si puede satisfacer las necesidades de las personas con las cuales se relaciona. Entonces nunca hemos tenido un tirano ad eternum, o sea, por siempre adelante de un pueblo, de una organización. Ya puede durar mucho tiempo, pero en algún momento las personas también cambian o necesitan del cambio porque es muy complejo satisfacer todas esas necesidades, dominando, centralizando así todos los controles, ¿no? Vemos en el libro algunas categorías de liderazgo que están relacionadas al comportamiento de las personas. Entonces, yo como líder tengo que tener un comportamiento de dirección y también un comportamiento de apoyo. El comportamiento de dirección está muy relacionado a las capacidades técnicas o los conocimientos técnicos de un líder, ¿no? En el sentido de que pueda coordinar el trabajo de las personas de forma adecuada, ¿ya? De que tenga condiciones y capacidades de hacer con que las personas miren en la misma dirección y sepan cómo hacer el trabajo. Y el comportamiento de apoyo tiene mucho que ver con la parte relacional o política, ¿no? De estimular con que las personas se desarrollen, de dar los conocimientos que son necesarios, etc. A partir de esas categorías podemos identificar 4 estilos de acuerdo con el libro, ¿no? De acuerdo con que la autora Ruth Arroyo nos comenta, ya 4 estilos de liderazgo. Y estos estilos de liderazgo se desarrollan dependiendo de la situación, dependiendo del nivel de madurez de mi equipo y mismo de la organización. Entonces, en primer lugar, hay un estilo más directivo, donde el líder es centralizador y pone las informaciones en sus manos. Entonces, estamos conviviendo con un yo decido. Un segundo estilo de liderazgo es un estilo consultivo, donde yo me propongo a escuchar las personas, pero sigo decidiendo yo mismo. Tengo un estilo que es apoyador, ¿ya? Donde conversamos y decidimos en conjunto hasta
un estilo totalmente delegativo, ¿no? De delegación, donde las personas deciden junto con el líder, pero tienen su autonomía y su espacio de actuación. Si hacemos un match entre los estilos de liderazgo y el nivel de madurez, en general vamos a encontrar con una madurez muy baja, un estilo más directivo, más centralizador, luego con una madurez moderada en un primer nivel, un liderazgo más consultivo, donde se abre, pero el líder continúa tomando la decisión. Si tenemos un nivel de madurez moderado a alto, tenemos un liderazgo apoyador en el sentido de que abre un poco más la capacidad, las posibilidades para que todos tomen la decisión. Y tengo también un nivel de madurez alto donde ya podemos encontrar un perfil delegativo. Y si mezclamos estos estilos de liderazgo, ¿no?, con los tipos de comportamiento mencionados antes, entonces puede ser un comportamiento más directivo, un comportamiento más de apoyo, yo tengo esa distribución, ¿no? Tendré un líder apoyador con característica de poca dirección y mucho apoyo, un líder consultivo con una característica, un comportamiento de mucha dirección y poco apoyo. Tendré un líder delegativo con una característica, un comportamiento de poca dirección y poco apoyo, porque las cosas están en las manos de las personas, ¿no? Y tendré también un líder con una característica directiva cuando tengo mucha dirección y mucho apoyo. Miren que del E4 al E1 tengo así un contrapunto inmenso, ¿no? De una parte poca dirección, poco apoyo, y de la otra parte mucha dirección y mucho apoyo. Esto relacionado con el nivel de madurez y con la situación que se encuentra en la organización. Quiero dejar una reflexión a ustedes, ¿no?, para que ustedes se miren al espejo y se consulten, se pregunten a sí mismos qué tipo de líder somos nosotros, qué tipo de líder soy yo, cómo estoy desarrollándome en este sentido, en mi rol y mi participación en el mundo. Muchas gracias y buena semana de estudios.